Inés Larriera, concejal de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo andás, Inés? Buen día. Gonzalo, acá te saluda desde la ciudad. Vamos a comentar un poquito que Inés Larriera es una gran comprometida con todo lo que es el desarrollo infantil de la primera infancia. Ha sido presidenta de la Fundación CONIN por 10 años, así es, Inés, ¿no? Tuviste 10 años al frente de la fundación, ¿no? Exactamente, yo fundé aquí en la ciudad de Hoy por Santa mañana, Fe ya. la Fundación Hoy por Mañana, que después se convirtió en integrante de la familia Conin, uno de los 80, 90, bueno, yo ahora ya hace 2 años que no estoy, pero calculo que estarán llegando a los 100 centros de prevención y recuperación de malnutrición infantil en toda la Argentina, ¿no? Qué trabajo Aquí en la ese, ciudad ¿no? de Santa Fe, Sí. hace 10 años lo fundé y bueno, y llegamos a tener, de hecho hay 3 sedes aquí en la ciudad. Dejaste 3 sedes funcionando con un montón de chicos para atender el tema nutricional, es así, ¿no? Exactamente, y en los años en que estuve en la fundación, por allí pasaron más de 3.000 niños y niñas que tenían algún tipo de déficit nutricional y se incorporaban a tratamiento. La fundación cuenta con equipos profesionales, 25 hasta 2019 eran los profesionales que trabajaban en las 3 sedes de la fundación aquí en la ciudad. Y te tocaron años duros, Inés, ¿no? Porque por ahí después vino, bueno, obviamente un momento mejor, pero hubo realmente, todavía tenemos 57% de los chicos por debajo de la línea de pobreza tenemos actualmente. Impacta muy Exacto. fuerte en los jóvenes. ¿Por qué esto, digamos? ¿Hay alguna razón científica que se pueda esgrimir o que es un deterioro general de nuestras condiciones de vida? ¿Hacia dónde podemos explicar esta cuestión? Bueno, lo que pasa que la situación está de pobreza estructural que tenemos en la Ajá. Argentina, porque fíjense ustedes si rebuscan en las noticias, cuando nosotros vamos hacia atrás, incluso durante el gobierno de Macri, que se anunció un descenso de la pobreza, Sí, nunca se logra perforar el piso del 26%, y es como que desde ahí sube, alcanza récords, como en este momento, tristes récords, sí, la verdad. y después cuando logramos en algún momento, en general cuando se ha bajado los índices de pobreza en el país, se trata de transferencias de dinero. Por ejemplo, el impacto de la asignación universal por hijo fue impresionante Ujú, en todo lo que tiene que ver con primera infancia y fue muy bueno, ujú. realmente muy bueno. Pero después, cuando estas políticas no se acompañan, no queda, y ante la menor crisis, el Ah, menor cimbronazo que tiene el país, todas esas personas que habían salido de la indigencia y de la pobreza caen enseguida. Entonces el número otra vez se eleva. o sea que la primera instancia, esto que en realidad lo había propuesto Carrió en su momento y que después la presidenta lo tomó, que era Tal justamente cual. al acceso o ingreso a la infancia que se llamaba, y que cambió el nombre la presidenta, no tiene una continuidad de política, por lo cual se repite otra vez el siglo, otra vez tenemos gente que... Exactamente, se va perpetuando, digamos, ¿no? Y entonces hoy tenemos ya varias generaciones que además Sí, no han accedido a la educación, porque más allá de lo que se dice, la realidad es que muchísimos jóvenes abandonan, es muy alta la tasa de sobriedad y repitencia en el trayecto secundario. Entonces después no hay empleo genuino porque no ajá. se radican industrias, no se generan nuevos espacios para absorber mano de obra. Y, Entonces, bueno, los grandes bolsones de pobreza, esto se va reproduciendo. De y, una familia pobre, los hijos van a ser pobres, porque el pobre, a ver, voy a citar una frase de del doctor Abel Albino, siempre dice, la gente cree que un pobre es alguien igual que uno, pero sin plata. O sea, no se puede reducir a eso. La claro. persona que es pobre en cultura, es pobre en vocabulario, es pobre en vínculos, es pobre en todo lo que es habitacional, saneamiento. Entonces realmente es muy difícil salir de la pobreza
muy difícil si no se trabaja de manera integral, con políticas públicas integrales, donde nosotros podamos garantizar acceso a una educación de calidad, donde podamos garantizar acceso a saneamiento, háblese de cloacas, agua potable, Claro, cosas tan básicas, ¿no? Pero que van generando un deterioro muy grande en la salud de los niños y las niñas. Nosotros veíamos en la fundación, y lo sí, sé ahora, porque más allá de que yo ahora soy concejal, siempre mi terruño siempre es el territorio. A mí me gusta mucho estar en los barrios y en el territorio. Y uno ve las condiciones en que las familias viven, eh, con viviendas absolutamente precarias, no tienen instalaciones sanitarias. Todo eso expone a toda la familia y especialmente a los más vulnerables, que son los niños, a situaciones de infecciones, problemas respiratorios crónicos. Todo eso va debilitando el sistema inmunológico, ¿no? ujú. Entonces hace que esos chicos falten más a la escuela, tengan más dificultades de aprendizaje. Es Es mucho preocupante. más. Y Inés, ¿y la pandemia ha agravado esta situación? ¿Qué diagnóstico podés Sí, tener de eso? sin duda. Primero lo ha agravado porque yo lo digo y lo dije desde que esto se inició. Acá se declaró una cuarentena y el problema es que el Estado cerró por cuarentena. O sea, a Claro, esas familias que mostraban alguna red de contención en la escuela, en el comedor del barrio, en los centros de salud, hoy dejaron de tenerlo, ujú, porque primero cerraron las escuelas por un año, algo irracional, sabiendo que la escuela, sobre todo para los sectores más vulnerables, porque la educación es trascendente sí, para todos y para todas. Pero en los sectores más vulnerables, la escuela implica el único espacio, muchas veces, de socialización, de contención, de detección de abusos, situaciones de malos tratos. Todo eso se hace en general en la escuela. Es el docente el que nota el cambio de conducta de ese niño, que dice, mira, acá está pasando algo, y entonces se activan todos los dispositivos. Bueno, de todo eso se privó a los chicos de los sectores más vulnerables, que además comen en la escuela, o claro. sea que Se también se ha alimentan. visto afectada su dieta, ¿no? Sí, Entonces, realmente es muy grave. Los centros de salud que en algún momento estuvieron cerrados o si no, trabajando con muchísimas restricciones, atendiendo solo cuestiones vinculadas a COVID. Y todo lo otro, yo conozco niños con problemas serios respiratorios, porque además estamos hablando de que en los barrios más vulnerables estas patologías son de altísima incidencia y han dejado sus tratamientos. Entonces, realmente creo que el Estado no ha estado a la altura de las circunstancias en esta pandemia, ha mostrado imprevisión y como siempre digo, y acá voy a reivindicar el rol de las organizaciones sociales, porque durante toda la pandemia estuvieron trabajando y generando la red de contención en los barrios, sí, sí. como pueden. Sí, si no estaríamos hundidos, ¿no? Me parece que estaríamos bajo tierra, o por lo menos gran parte de los argentinos y de nuestros compatriotas estarían en una situación desesperante. Hay un trabajo Totalmente. de las redes Mira, muy... si vos vas al territorio y le preguntás en cualquier casa que vos te acerques y decís, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron en la pandemia? Todos te van a decir, no, fuimos porque en Cáritas nos dieron esto, porque, bueno, Claro, en centros CONIN nos controlan a los chicos, o porque el movimiento de los sin techo, se me ocurre acá en Santa Fe, que también es una organización con fuerte presencia territorial, sí, nos tiene el comedor. Y cuando uno escucha es eso, y vos decís, mira, ¿y el Estado? claro. No está en ningún aspecto, tenemos una carencia del Estado en en los ámbitos que más los necesitamos, ¿no? Eso, más ahora, Exactamente. ¿por qué llegamos a un 57% de pobreza? Estamos generando un futuro de pobres, digamos, un país que Sombrío, no va a tener herramientas sombrío. para salir adelante, Inés, ¿no? Es preocupante. Exactamente. La falta de desarrollo de las capacidades.
Claro. En todo mi trabajo social siempre insistí muchísimo, muchísimo, y de hecho que se hacía así, porque con todo el equipo de trabajo de la Fundación teníamos la plena convicción de que era así. Yo confío mucho en la voluntad de las personas y en las capacidades individuales. Ujú. Mira, nosotros recibíamos allí mujeres que llegaban con la mirada gacha, con mucha vergüenza, además estigmatizadas por el diagnóstico de malnutrición de sus niños, porque como si tuvieran pocos encima se sentían culpables de la De la situación situación, claro. nutricional que estaban atravesando sus niños. Y uno veía en pocos meses como en un lugar donde se las escucha, se las respeta, se les hace reconocer sus derechos, porque ese es uno de los grandes problemas que nosotros encontramos. No se reconocen como sujetos de derechos. Claro. Por ejemplo, ahora con todo este tema de la suspensión de clases, todo este movimiento fabuloso que resultó ser padres organizados, Sí, sí, sí. que en general son padres de niños de clase media, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Cómo Sí. la clase media reconoce la educación como un derecho? Y todavía en los sectores más vulnerables, que el otro día hablaba con gente de padres organizados y yo les decía, le digo, bueno, el gran desafío de padres organizados ahora es trabajar con los sectores más vulnerables para que ellos logren reconocer la educación como un derecho, porque a partir de reconocerla como un derecho la van a poder reclamar. Claro, sí, sí, la verdad que son espacios que volver a la virtualidad para los sectores más vulnerables no existe, no hay forma Mira, de trabajar desde ahí, por lo cual, si no es un absurdo. un absurdo. Es un absurdo. Mira, acá, como todo lo que se hace, empezó la cuarentena y salieron a anunciar que no iba a haber ningún problema con la escolaridad, porque total, a partir de mañana nos vamos a la virtualidad. Y no se tuvo en cuenta, primero que se partió de supuestos falsos, Sí, porque, o sea, se supuso que todas las familias de la Argentina tenían dispositivos y conexión a Internet. Falso, falso, no es cosa que no así. es. Tal cual. Se partió también el supuesto de que todos los padres y madres, hablo de padres en forma genérica, iban a acompañar el proceso pedagógico de sus hijos desde su casa. Es falso, no Falso. se puede. Primero, hay sectores que no pueden hacerlo porque no saben cómo hacerlo, porque en general han tenido trayectorias escolares muy erráticas o han abandonado Sí, no sus tiene las estudios. herramientas para darle a sus propios hijos. Exacto. Y en otros sectores porque tienen que trabajar. A mí Sí. misma me ha pasado. Yo tengo 3 nietos, Igual, igual. 2 ya están escolarizados. Y mi yerno y mi hija no tenían tiempo, estaban enloquecidos con el tema de la demanda, digamos, virtual de la escuela. Y el tercer supuesto es de que las instituciones educativas estaban preparadas para poder trabajar en la virtualidad Tampoco. cuando el 70% de las instituciones educativas del país nunca, jamás habían llevado adelante una experiencia virtual, o sea, una clase, algo como para decir, bueno, vamos a probar, nunca. O sea, que tuvieron que arrancar de cero. No se tomaron el tiempo para capacitar a los docentes para que lo puedan llevar adelante, porque además las metodologías que se pueden llevar adelante, la didáctica, no es la misma presencial en el aula que virtual. O sea, no Evidentemente. es la metodología que vos la podés trasladar de manera mecánica a lo virtual. Y eso no se llevó adelante. Fíjate el detalle de que los chicos de los sectores más vulnerables, todos los que cobran asignación universal por hijo, de esos niños el 50% no tiene conexión a Internet. O sea que ya de arranque el 50% nunca, es una farsa esto que te dicen de la educación virtual. O Sí, sea, el que está diciendo que se está cumpliendo con la educación de manera virtual está mintiendo, sí, porque totalmente. no es posible hacerlo. Fíjate que los que se pudieron conectar, por ejemplo, de la escuela secundaria, a las 10 semanas, 2 meses, el 30% había abandonado. Es un dato ¿Cómo los importante volvés ese. a traer? ¿Cómo los volvés a traer a la escuela? Imposible, no vuelven.
Digamos, de alguna manera, una desesperanza que genera una angustia el hecho de escuchar tantos datos a favor, digamos, bueno, en contra de la virtualidad, a favor de la necesidad de la presencialidad. Y que las autoridades no lo escuchen, digamos, ¿no? O sea, vos no por ahí en Santa Fe, pero nosotros estamos acá con el departamento San Lorenzo y Rosario inmersos en una situación de una vuelta a la virtualidad que la decidieron muy mal, Inés. O sea, a las 9 de la noche del día anterior tuvimos que salir desesperados a buscar dónde dejar a nuestros chicos o cómo hacer para organizar nuestras vidas, porque de repente con pocas horas tuvimos que volvíamos a la virtualidad. Algunas escuelas han podido organizarse, pero otras, como vos decís, las públicas o las personas con otras necesidades no han podido. ¿Ustedes habían hecho un trabajo con la Sociedad de Pediatría de la Filial Santa Fe? Había hecho una encuesta del primer mes que vos lo publicás en tu Twitter. ¿Hay datos como para decir, Sí. no, mirá, las escuelas están generando contagios, es el ámbito que No tenemos hay contagios en las escuelas, no llega al 1%, o sea, no es el 0 y algo, no hay contagio, porque en las escuelas se cumplen los protocolos. Claro, claro. Ese es el tema. Entonces vos dejás a los chicos en las casas, que los cuidan los abuelos, los llevan a casa, y de pronto no se presta tanta atención en respecto a los cuidados, ¿no? Esto, por ejemplo, que también nosotros vemos, toda esta industria de fiestas clandestinas que terminó generando el Estado, porque la industria de las fiestas clandestinas es una industria generada desde el Estado Es una por buena no mirada asumir esa. la responsabilidad de regular el espacio público y de controlar la nocturnidad. Es muy buena Entonces crecen las fiestas clandestinas, crecieron de manera geométrica. Ahora acá en estos días, bueno, se impuso una multa para quienes organicen, etcétera, etcétera. Pero ya está, porque además se ha creado una moda. La vez pasada yo hablaba con gente de salones organizadores de eventos que están quebrados, literalmente, como tantos otros sectores, el turismo, todo lo que tiene que ver con hoteles, un montón de sectores, Sí, bueno, gastronomía, gastronómicos, sí. está muy golpeado. Y me decía, ¿sabés qué me pasa ahora? Que aunque a mí me habiliten ahora la fiesta, a mí los padres, que me dejaron las señas un año, me vienen a pedir la devolución de la seña porque la nena al cumpleaños de 15 lo quiere como fiesta clandestina, porque parece ser que ahora, no sé, es moda. Claro, en los Pero jóvenes está instalada esta idea y es lo mejor para hacer. La fiesta clandestina es la que va. está de moda. Y esta cuestión de, bueno, de los padres actuales que tienen tanto miedo a sus hijos y no ponen límites en este sentido, ¿no? Convocar a los padres a trabajar de padres, justamente, ¿no? En esto de acompañar Y sí, el crecimiento de sus hijos, también poniendo límites y mostrando de que esto es ilegal, de que no está bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, bueno, ese es otro tema. no, sin duda. Pero esto se instaló desde el Estado, porque si el Estado hubiera asumido su rol desde entrada y hubiera podido regular de alguna manera los encuentros, porque los encuentros se daban de manera clandestina, sin ningún protocolo. ¿Quién mejor que en un salón de eventos, gente que se ha dedicado toda su vida a organizar fiestas, que puede decir, bueno, vamos a hacer un protocolo para poder cumplir, como se estaban haciendo ahora cuando se empezaron a habilitar, con una cantidad restringida de personas, las mesas por burbuja? Entonces, bueno, ahí hubiéramos evitado toda esta creación que va a llevar mucho tiempo poder desarticularlo, ¿no? Sí, la verdad que es como que ha hecho todo lo contrario de alguna manera desalentar el contagio, porque mira, te cuento una pequeña anécdota. Acá cerramos los comercios a las 19 horas, por lo cual la persona que sale de trabajar entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde tiene una hora para ir al supermercado a hacer lo posible. Vos no sabés, Inés, la aglomeración de personas que somos en la Claro, puerta de los supermercados o ingresando al supermercado porque no tenemos más tiempo que una hora para poder comprar. tal cual. Va en contrario a lo que dicen, no quieren circulación y están generando aglomeraciones el propio Estado. Es realmente preocupante, Exactamente. es realmente preocupante, digamos.
Sí, porque en realidad el problema es la aglomeración, Exacto. más que la circulación. Se supone que si hay más circulación puede haber más aglomeración, pero el tema es cómo vos lográs distribuir las actividades. Bueno, eso no se ha hecho. A mí me da un poco la sensación de que estamos en la política del vamos viendo, ¿no? Y bueno, vamos viendo, Sí. tiramos de acá, juntamos de allá, y el humor social ya no da más, porque además nos encerraron 3 meses sin ninguna razón el año pasado. Ujú, ujú. Sí, eso, evidentemente la mala toma de decisiones hace que la gente esté agotada, desesperanzada, irritada, porque no sabes qué medidas van a tomar. Hoy supuestamente al mediodía habla el gobernador para ver si nosotros acá en los departamentos de Santa Fe, de Rosario y San Lorenzo volvemos a la presencialidad, o capaz que extiende Sí. la decisión a otros departamentos, ¿no? O sea, es un día a día que te desarticula toda posibilidad de mirar hacia adelante, ¿no? No podés planificar. ¿Y sabés qué es lo peor de todo esto? Que nosotros, los argentinos, teníamos el diario del lunes y no Claro. lo leímos, ¿viste? Sí, Lo sí. teníamos porque cuando veíamos lo que estaba pasando en Europa, sabíamos cuándo íbamos a tener los casos, cuándo venía. O sea, yo leí el año pasado que en el mes de mayo del 2021 la Argentina iba a ser un pico excepcional de la segunda ola. No creo ser la única que tiene acceso a No, no, sin duda. información y a periódicos que están disponibles en las redes para todo el mundo. ¿No se pudo haber planificado todo esto? Y una consulta, ¿cómo están con el tema de vacunas o cómo lo ves al manejo del tema de las vacunas en la Argentina? ¿Podríamos haber hecho algo mejor? Digamos, ¿qué te parece en qué fallamos? Porque vemos los países vecinos, no hay que irse a Europa, no hay que irse a Estados Unidos para ver que tienen mejores tasas de vacunación que nosotros. ¿En qué fallamos? ¿Por qué siempre le terminamos Y, pifiando? y la organización, y no sé, tantos rumores hay respecto a las negociaciones con laboratorios, siempre está muy contaminado por la cuestión ideológica, con el Ajá. kirchnerismo, todo. Entonces, bueno, es muy difícil. Debo decir que acá en la ciudad de Santa Fe está el plan de vacunación. Bueno, van llegando a un ritmo que uno quisiera que sea, por supuesto, mucho más veloz, pero está muy bien organizado todo el operativo de vacunación está muy bien organizado. Bien. No se conoce hasta el momento, salvo ese hecho que hubo con personal de cultura, ahí que hubo Ah, sí, sí, malentendido. sí. Una confusión No supuestamente. se conocen hechos de corrupción respecto de las vacunas, entonces bueno, es como que uno dice, bueno, está mucho más prolijo acá que lo que ha sido a nivel nacional con ese vacunatorio VIP, vergonzoso, porque realmente demuestra lo que es la decadencia de algunos sectores de la política, ¿no? Sí. Es, Los jardines me decían que están cerrados allá también en Santa Fe. ¿Puede ser que no estén funcionando los jardines municipales? Acá cerraron los jardines municipales, están como esto que decíamos de la virtualidad, o sea que no se les está garantizando el acceso a la educación a esos niños, Una lástima. pero en realidad es un reclamo gremial el que hay de por medio Ajá. y es un reclamo gremial justo porque el gremio aquí de Asome está reclamando la vacunación para sus docentes, Ah, no fueron para que incluidos puedan ellos no como... están incluidos en el plan de vacunación. Lo que pasa es que, bueno, si el intendente no gestionó ante provincia Claro. la inclusión de estos docentes en el plan de vacunación, es poco probable. Tuve ayer, el jueves en la sesión de consejo, ahí algún intercambio, porque dice, bueno, el intendente sí pidió, hace un mes pidió, presentó una nota, o sea, Claro, esto lo tendría que yo haber no visto el creo año que tengan una pasado. heladera con vacunas por si al intendente Jatón se le ocurre mandar una nota y decir, bueno, mira, en media hora te la mandamos. Son cosas que se
Tenían que haber gestionado en diciembre. Flojo el intendente ahí, porque la educación y sobre todo la red de jardines municipales que tienen y que ha creado las gestiones tanto de Barletta, pero sobre todo de Corral, es la base de una... Yo siempre digo esto, Inés, que el mejor lugar para ser niño era Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, por toda esa red de contención que había tanto con Exacto. ustedes como fundaciones como con el municipio, ¿no? Una lástima que esté Exacto. cerrado. Bueno, durante la gestión de José se inauguraron 16 jardines municipales en los barrios más vulnerables de la ciudad. Claro, Así que el imagínate vos impacto. el impacto que ha tenido eso en los barrios. Bueno, están cerrados, están cerrados. La verdad que no sabemos nosotros qué opina el intendente Jatón, bueno, de Sí, muchas cosas, pero en este caso puntualmente de la educación, porque nunca lo escuché hablar de educación. me imagino. Te llevo a otro plano que también ha estado en el tema de la alimentación. Se está discutiendo a nivel nacional el tema del etiquetado, el tema de todo lo que es la alimentación saludable. Hay un proyecto de Nicky Cantar con respecto a eso. ¿Ves con expectativa que de alguna manera salga esto aprobado en algún momento? ¿Hay consenso para tener esas herramientas que son tan importantes para la información nutricional de cualquier persona, ¿no? Sí, yo creo que hay consenso de lo político, ¿no? El tema después, bueno, los lobbies con las empresas, sabemos Ajá, que por ahí cuesta más, pero es muy importante poder contar con esa información y después más importante aún es poder acercarle la información a los consumidores, ¿no? Que la claro, gente sepa qué es cada cosa, porque el etiquetado frontal te acerca una información, pero vos tenés que saberla interpretar. claro, sí, Entonces, me parece muy importante todo lo que es la educación nutricional. sí, sí, Eso es un trabajo arduo, pero es un muy buen trabajo para llevar adelante que perfectamente se podría incluir en las currículas y trabajar en las instituciones educativas con estos temas, sí, ¿no? sobre todo porque la alimentación en los primeros años marca un montón de cuestiones. Las cantinas saludables serían una manera también de resolver, ¿no? Creo que desde los jardines Total. municipales se trabaja un poco la calidad de alimentación en Santa Fe. Por ahí no es algo que ha podido hacerse de manera general hacia todas las escuelas, ¿no? No, acá en los jardines municipales sí se trabaja más que nada porque bueno, existió un acuerdo desde el momento que se creó el sistema de jardines con el mercado de productores y abastecedores frutihortícolas de Santa Fe, Ah, qué que interesante. proveen las frutas para que la colación de todos esos niños en los jardines sean frutas. Claro. Y se trabajó con las familias y tuvimos una experiencia muy linda en tiempos que yo dirigía la fundación acá en Santa Fe. Llevamos adelante un programa de huertas familiares, unas capacitaciones que financió. Nos presentamos en un concurso que organizaba Fundación Essen, Ajá. que, bueno, de allá de la zona, es Sí, sí, Venado sí, Tuerto, creo que está Essen. exactamente. La Fundación Essen lo financió y nosotros fue una alianza, fíjate vos, el círculo virtuoso, ¿no? Porque esta fundación lo financia, la Fundación Conin Santa Fe es la que lo organiza y lo pone en marcha. Y el proyecto se desarrolló en los jardines municipales, o sea, el Estado, organización social y empresa, Es completo. un buen ejemplo para tener en cuenta de cómo desarrollar una política pública exitosa y que realmente tenga resultados, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Totalmente. Y se trabajó con todas las familias de los jardines en talleres para realización de huertas familiares. Fue realmente muy, muy, muy buena experiencia. Se trabajó con talleres de alimentación saludable. Fue todo un año ese proyecto. Mirá vos, qué Al interesante. punto que cuando la culminación del proyecto fue la creación, la construcción de un recetario. Se Ajá. organizaron concursos de recetas por jardín, recetas familiares, la que hacía la abuela, la tía, porque también lo que ocurre es que son tantas generaciones comiendo en comedores escolares que se perdió La mesa. esa cultura del cocinar en la casa. Sí, sí, la mesa Entonces, lo que familiar.
tratamos es de rescatar y retomar el concepto de la comensalidad, la importancia de sentarse a la mesa a comer, de que la mamá, el papá, la abuela, el tío, quien sea, cocine un plato que sea de tradición familiar. Todos tenemos alguna receta familiar por ahí, ¿no? Es verdad. Y se hizo ese concurso de recetas y bueno, hoy tenemos ese librito, ese recetario con las recetas. Por cada jardín está representado por una receta. Muy La verdad, interesante, ¿eh? Muy es interesante. un trabajo hermoso, hermoso. Porque recuperaste la mesa donde se sientan los integrantes y no es el Estado el que te da de comer, sino sos vos la que estás al frente de la cocina, que tendrá sus necesidades, capaz que no tenés gas natural, pero tenés otras cosas, donde tenés tu ollita, donde cocinás. Nosotros tuvimos la posibilidad con el gobierno de Mónica Tomé de hacer lo mismo porque firmamos un convenio justamente con Nicky Cantar cuando estaba en la UNL, con Yupi, que era la alimentación Claro, donde se recuperaba esto. Esos son los proyectos que necesitamos, Inés. Esas son las acciones que no exactamente. debemos perder. Vos lo decías recién, Estado, empresa y sociedad civil en un proyecto, como dijiste, círculo virtuoso, ¿no? Es la referencia. Totalmente, totalmente. Fue hermosísimo. Aparte el compromiso de las familias con ese Claro, proyecto. Fue realmente una experiencia muy linda, de tantas que hemos tenido desde la fundación, donde nosotros trabajamos mucho con la gestión municipal, claro. muchísimo, y se avanzó un montón en lo que es alimentación saludable. De hecho, que nosotros pudimos hacer los controles nutricionales de todos los niños y niñas de los jardines. El año pasado se sancionó una ordenanza donde yo pido que se continúe con ese trabajo, porque Claro. poder contar con el diagnóstico nutricional de las infancias en la ciudad es una herramienta valiosísima. Lamentablemente no se está implementando esa ordenanza No, es una lástima. y esperamos que se pueda retomar ese trabajo, porque es información vital. Bueno, Inés, ya para ir cerrando y te llevo a un plano más general, digamos, es un año político, es un año donde los argentinos vamos a poder, no sé, empezar a ver cuál es el camino que queremos seguir. ¿Cómo ves este año? ¿Qué mensaje le daría al ciudadano medio que ve con desesperanza todo esto que está pasando? ¿Cómo podemos orientarlo? Por lo menos desde tu lado, ¿qué idea te parece hacia qué futuro podemos tener un poquito más de expectativas, ¿no? Hay que participar. Esto depende de todos. Ajá, Hay que comprometerse. Sabemos que están cansados, que ha habido una decepción, otra decepción, porque quienes de alguna manera han estado desencantados con ese cambio que prometía el gobierno de Macri, más allá de que yo creo que se lograron muchas cosas, ujú, más allá de errores, sobre todo en el aspecto económico que se han cometido, hubo logros y hubo avances. Quienes se volcaron a votar a Alberto como presidente, pensando en esto de la moderación, de todo, que bueno, los que estamos un poquito más sabíamos que eso no iba a ser así. Otra decepción, otro desencanto, bueno, que participen, que se sumen. Yo no vengo de la militancia política, vengo ujú. de la militancia social y tomé la decisión de sumarme a estos espacios políticos y estoy participando y realmente creo que tendría que haber mucha más gente que se sume y participe, que no dejen de ir a votar, al contrario, hay que ir a votar y hay que fijarse cuando uno analiza un candidato, ¿no? Porque muchas veces pasa esto con este tema de los famosos, ¿viste? Sí, que Que vienen a de veces repente. ocurre, se nos imponen, ¿no? Analicen, tómense el trabajo de buscar, a ver de dónde viene ese candidato, cuál es su recorrido de vida, cuál es su experiencia de gestión, cuál es su formación, que avale la candidatura que sea que tenga, ¿no? Porque es importante poder conocer bien. O sea, no dejarnos llevar por las emociones a la hora de votar, tenemos que ser más racionales. Muy claro, Inés. La verdad, te agradezco mucho esta comunicación de este sábado a la mañana con la gente de Funes, con toda la región, porque el programa, obviamente, tenemos más de 400.000 seguidores en Facebook y se va a ver por Facebook. Así que
te agradezco desde ya la disposición, esta experiencia tan rica que contaste en la Fundación, este diagnóstico del preocupante, digamos, de la juventud y bueno, toda esta la parte más rica de cómo el Estado, la empresa y la sociedad civil pueden hacer modelos exitosos de políticas públicas que cambien la realidad de un montón de gente. Ha sido un gusto, la verdad que tenés los micrófonos abiertos de la radio por cualquier iniciativa o cosas que quieras transmitir y esperemos que los jardines se abran de allá en Santa Fe, ¿no? Así tienen ojalá que se pueda vacunar pronto a todo el personal de jardines y que los chicos puedan volver a la escuela y las mamás a trabajar, porque no nos olvidemos de que mientras los chicos no están en los jardines, en general y sobre todo en los barrios más vulnerables, a cargo de las tareas de cuidado están las mujeres, que hoy no están pudiendo ni estudiar ni trabajar por esta situación. Entiendo. Así que ojalá pronto. Bueno, un abrazo grande. Gracias por el espacio y un abrazo a todos los amigos allá de la zona. Bueno, muchas gracias.